Como para que más ustedes vayan haciéndose una idea, después vamos a ver en unos ejercicios que traje para después, el tema de qué cara mira cada lado del corazón, qué parte del electro mira cada cara del corazón. Tenemos D1 y ABL que van a mirar la cara lateral, D2, D3 y ABF que miran la cara inferior del corazón, B1 o B4 que miran la cara anterior del corazón, B5 y B6 que miran también la cara lateral del corazón, B7 y B8 que pongo ahí que miran la cara posterior, y lo que es B3R y B4R miran el ventrículo derecho, que es muy importante. Pasemos. Bien, en base al electrocardiograma vamos a clasificar los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Los pacientes que tienen elevación del segmento ST tenemos que evaluar si es transitorio o permanente. ¿Cómo evaluamos eso? Si el paciente en ese momento le hacemos el electro, continúa con el supradesnivel en todas las derivaciones, o por ejemplo le ponemos NTG, bajamos la presión y el supradesnivel desaparece. En esos casos podemos estar en presencia de una angina prismetal, que es la angina vasoespástica, aquella que se produce no por una lesión a nivel intracoronaria, sino por un espasmo de la arteria. También el permanente es el paciente que ya tuvo un infarto agudo del miocardio. Y después los pacientes que no presentan elevación del segmento ST, podemos dividirlo en dos: pacientes con angina inestable y los infartos agudos de miocardio sin elevación del segmento ST, que son los subendocárdicos. No afectan toda la capa del miocardio, sino solamente el subendocardio. Y la angina inestable se van a dividir después también en post-IAM, reciente comienzo y progresiva. Antes de explicar este tema, me parece importante que en realidad uno ya hace esta diferencia con el paciente internado, uno le pide enzimas cardíacas, evalúa curva enzimática y la evolución del paciente. Obviamente los infartos, los IAM sin ST tienen más evolución, ¿no? Infarto agudo del miocardio transmural. Pero bueno, eso lo vamos a evaluar en base a la curva enzimática, no es algo que uno lo va a hacer en una guardia, porque pedir un laboratorio de enzimas cardíacas en un paciente que está con el dolor agudo en el momento no nos sirve de nada, porque recién comienzan a aumentar después de 4 horas de dolor. Y la angina inestable, que la vamos a dividir, paciente que ya tuvo un infarto en los últimos, depende de la bibliografía, algunos te dicen 15 días, otros te dicen 30 días, pero bueno, ese primer mes hay que considerarlo, se puede considerar una angina inestable por infarto. La de reciente comienzo es el paciente que no se conocía, con cardiopatía isquémica y que comienza con dolor precordiales, que vienen evolucionando en intensidad y clase funcional con los días. Y la progresiva, que es el paciente que ya tenía una cardiopatía crónica y empeora su funcionalidad. ¿Sí? Bien, me pareció lindo poner esto porque, digamos, vemos acá cómo es la evolución de un infarto en un paciente que no se reperfundió. Me pareció importante esto porque si bien hay muchos pacientes que vienen con el típico dolor y uno le hace el electro y encuentra esto, y también está el paciente diabético, la mujer, el insuficiente renal, que te viene un día después, que empezó con dolor el día anterior y no le dio ni 5, porque no, porque a veces también le pasa, pero esta vuelta fue un poco más fuerte, seguro no. Y pueden venir con ese electro. Ahí está. Bien, entonces me pareció importante poner este otro, la evolución de un paciente que no reperfundió. Puede pasar como dije, bueno, ese paciente que en realidad vino después. Bueno, vino un día después, ya tenemos Q, ya el supradesnivel no es igual. Esto en realidad ya empieza a aparecer 2 horas después, ya empieza a aparecer la Q. Y sigue con supra. Ese paciente sí nos llama más la atención. Ese paciente decimos, bueno, no, sí, tiene supradesnivel del ST, vamos a tratarlo como si fuera un infarto agudo del miocardio. Después te puede venir sigue teniendo todavía un poco de supra, ya tiene Q, no tiene nada, R en el electrocardiograma, ya comienza la T a empezar a negativizarse. Y después tenemos pacientes que pasa muchas veces, como le digo, fundamentalmente en diabéticos, insuficientes renales y muchas veces en las mujeres, que viene con esto. En estos pacientes sí pedimos un juego enzimático y ahí vemos, ese paciente tiene aumentada la CPK, la MB, la troponina o la LDH, y bueno, este paciente está, ¿en qué momento está? Tenemos un juego enzimático normal, ya pasó, hay que tratarlo como un infarto ya totalmente evolucionado. Este paciente lo estamos agarrando en los primeros 6 días después de que pasó esto. Bueno, podemos hacer un tratamiento un poquito más agresivo, pero generalmente ya
pasó, el infarto se ocurrió, el músculo se necrosó, lamentablemente, y lo único que se intenta hacer en estos casos, bueno, si hay alguna otra lesión que se pueda reperfundir, se hace, y si no, hacer tratamiento médico para evitar el remodelado ventricular. Sigamos. Bien, ¿qué pasa con esto? Que me parece importante, porque nosotros definimos obviamente los supradesnivel, infradesnivel y todo eso. El supradesnivel, por definiciones, es una elevación del segmento ST a nivel del punto J, a nivel de ahí, por mayor a 0,1 milivoltios en todas las derivaciones, menos en B1, B2 y B3, que tiene que ser un poquito mayor de 1,5 en mujeres, 2,5 en hombres menores de 40 y mayor a 2 en mayores de 40. Eso como supradesnivel. Después tenemos el infradesnivel, mayor a 0,5 milímetros en todas las derivaciones. Y después tenemos esto. ¿Qué pasa con esto? Tiene un QRS ancho. Este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo consideramos eso? Las guías lo nombran como un trastorno inespecífico. El paciente que viene con dolor de pecho de características típicamente isquémico, con este electrocardiograma, y no se conocía ya con un bloqueo completo de la rama izquierda, hay que tratarlo como si fuera un infarto agudo de miocardio hasta que se demuestre lo contrario. Eso es importantísimo. En cambio, si el paciente te dice, no, sí, yo ya tenía un bloqueo de rama izquierda, existen criterios, no lo puse, me pareció que, no sé si no lo puse, sí lo puse, me parece importante. No te vas a poner, no creo que todos nosotros nos pongamos tan específicamente a verlo, pero bueno, hay criterios para que los conozcas, que son los de Garbosa, que nos permiten en un paciente que ya tiene ese bloqueo de rama izquierda, saber si puede o no estar teniendo un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Se van a evaluar que no tenga supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, que sea concordante con el QRS, o que sea mayor a 5 discordante con el QRS, o que tenga un infra mayor a 1 milímetro. Todo eso te va a dar puntaje. Si tiene mayor a 3 puntos, uno tiene, puedes decir, bueno, tiene 90% de posibilidad este paciente de tener un infarto agudo de miocardio, por lo tanto hay que tratarlo como tal. Y después nos puede pasar esto: infradesnivel, infradesnivel, infradesnivel del ST, infradesnivel del ST. Este paciente, acuérdense, puede ser o una angina inestable, o un síndrome coronario, o un infarto agudo de miocardio subendocárdico. Todo eso en base después a los coenzimáticos. ¿Cómo tratarlo los dos? Bueno, yo puse acá en realidad un poquito más de cosas de lo que en realidad se hace en una guardia, porque me pareció lindo y divertido que lo vean. Vamos al infarto, que me parece que es lo más importante. Viene el paciente, nosotros le contratamos un supradesnivel del ST, dolor típico, bien, está hipertenso, le pusimos NTG, cede parcialmente el dolor, no cede el supradesnivel. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese señor? ¿Lo dejamos ahí un rato? ¿Quién dice que tengo que derivarlo a un hospital donde haya hemodinamia? Levante la mano. Donde podamos colocar un stent, por ejemplo, para que todos entiendan. Levanten la mano, no tengan miedo, si yo no pasa nada. Primero se compensa. Muy bien, espectacular. Primero compensamos el paciente. Ese paciente está hemodinámicamente estable. ¿Cómo evaluamos esto? Si el paciente está o no está hemodinámicamente estable, vemos fundamentalmente la clínica en base a si el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca, hay una en base a los signos de insuficiencia cardíaca, se lo puede clasificar en Killing-Kimber, que es una clasificación. Si el paciente no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, se llama A. Si ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, es B. Si el paciente está en edema agudo pulmonar, es C. Y si el paciente está chocado, o sea que está hipotenso, sistólica menor de 90, es un D. Bien, compensamos al paciente. Este paciente tiene supradesnivel del ST, dolor precordial típico, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, le pusimos una vía, le pusimos NTG para bajar la TA. Fundamentalmente, si está hipertenso, hay que mantener una TA sistólica, una TA menor de 110-70. Bien, compensamos, ¿está todo bien? ¿Qué hacemos? Está compensado hemodinámicamente, como dijo la señora. ¿Qué hacemos? Y va a un centro para cineangio y Bien. posteriormente. ¿Y qué pasa si ese centro que tiene hemodinamia queda 3 horas? Los maté. Puede pasar. Usted sabe. ¿Qué hacemos? Sí. Muy bien, trombolíticos.
acá venimos la disyuntiva. Si nosotros estamos en un lugar, en un centro, no estoy yo ensayado, por ejemplo, estoy a 20 minutos, un centro de hemodinamia, lo derivo, siempre y cuando uno esté a menos de 120 minutos de un centro donde haya hemodinamia y ese paciente pueda entrar a ser revascularizado, hay que derivarlo. Si estamos en un lugar donde vamos a demorar más de 120 minutos, hay que hacer trombolíticos. Buen dato, bueno. Sí, es un tema. Debería de haber en todos los centros aspirina, que no, bueno, nada que ver. Pero importante darla. No. La aspirina es un antiagregante. Lo que nosotros queremos acá es reperfundir, es abrir la arteria. Y la única manera de abrir la arteria es o por hemodinamia o con trombolisis, o sea que romper el trombo con medicación. Sí, lamentablemente no hay en todos los centros, pero debería de ser así, debería haber estreptoquinasa y debería, obviamente, que todos sepan utilizarla, que bueno, también es difícil. Lamentablemente no en todos lados hay. Yo particularmente, como estoy en una ciudad donde estamos cerca de todo, una sola vez utilicé estreptoquinasa, no es lo común porque acá tenemos centro de hemodinamia cada media cuadra. Pero bueno, les puede pasar estar en un lugar así, lo ideal sería eso. En caso de que no lo tengan, por supuesto hay que intentar derivarlo lo más antes posible. Y bueno, y en base a lo que dijo la señora, acá que el tema de la hemodinamia, el paciente que está hemodinámicamente inestable, ese paciente no se hace estreptoquinasa, sí o sí hay que derivarlo. El paciente muy añoso o insuficiente renal crónico también. Bueno, en base a las cosas, aparte de eso, que me parece lo más importante que ustedes tienen que tener bien claro, ese paciente tiene que reperfundirse, eso es lo más importante. Y obviamente compensarlo, como ya habíamos dicho, hemodinámicamente. ¿Qué le damos? Le damos aspirina. La aspirina, en realidad, bueno, lo que es la dosis que se utiliza es de 160 miligramos. Estamos muy acostumbrados acá a dar la aspirina que la mastique, pero en realidad la aspirina que hay generalmente en todas las guardias es la común, que no tiene la recubierta necesaria para ser masticada, así que es lo mismo si la traga o no. La dosis es de 160, así que si tenemos la aspirina común, nos valoramos 2 aspirinas de las chiquititas y no una de 500 más grande. Mientras más dosis aumenta más el riesgo de sangrado, no nos va a mejorar más la antiagregación. Clopidogrel, muy rara vez hay en las guardias. Que ese medicamento se utiliza si uno va a hacer un tratamiento invasivo del paciente. En el caso de infarto agudo de miocardio es en todos, así que se le da el clopidogrel. La dosis es diferente. En el caso del infarto agudo, que va a ser reperfundido, se da 600 miligramos. El tema del paciente que está chocado, ese paciente que está chocado ya necesita inotrópicos. Ese paciente que va a requerir dobutamina, noradrenalina, dopamina, para mantener una TAS mayor a 90. En muchas guardias lo más común que tengamos es dopamina y dopamina. Muchas veces no hay dobutamina o noradrenalina para elevar la TA, pero bueno, para saber qué se usan. Sé que hay muchos enfermeros, me parece importante nombrar cómo es la preparación de esto. La noradrenalina se preparan, son 16 miligramos, cada ampolla viene de 4 miligramos, se preparan 200 de fisiológico. Eso se pone en microgoteos y en esa guardia tenemos la suerte de tener una bomba de infusión, lo ideal es a través de una bomba de infusión. En el caso contrario, es fundamental con un microgoteo poder evaluar la cantidad de gota que se está pasando. La dopamina se prepara en 200 miligramos, en 200 mililitros. Bueno, estoy yo, nosotros con ustedes, hay ampollas de 100 miligramos y hay ampollas de 200 miligramos. Eso es muy importante. Generalmente son los enfermeros que lo que preparan la medicación esta es ver de cuánto es, porque a veces uno dice, bueno, pues pone 2 ampollas en 200, pero siempre es importante saber cómo estamos trabajando. Si en el hospital donde estamos de 100, bueno, son 2 ampollas, si no es una sola. También siempre el microgoteo y siempre si tenemos bomba de infusión. Y la dobutamina es una sola ampolla que es de 250 miligramos, el 250 de fisiológico. Bien. Eso en relación a lo que es el... es importante que me estaba olvidando que lo leí recién. ¿Qué pasa con el paciente que está hipotenso? Si bien obviamente podemos pensar que está chocado, también tenemos que pensar que puede estar teniendo un infarto del ventrículo derecho. Por eso, si nosotros vemos supradenivel del ST en el ventrículo derecho, ojo, abramos el ojo, ese paciente no necesita inotrópicos, ese paciente necesita líquido, necesita fisiológico, necesita expansión de volumen. No nos asustemos si tiene ingurgitación yugular, si tiene hepatomegalia, porque eso es por falla del ventrículo derecho. Hay que ponerle líquido, porque hay que tener mucho cuidado con eso,
por el tema de que podemos nosotros afectarlo si, por ejemplo, tiene TI borderline 120, o le ponemos la NTG. No, el paciente con cambios de electrocardiográficos en ventrículo derecho no debe tener NTG por el riesgo de hipotensión y de complicar más el infarto. Bien, y en relación a la angina inestable, en realidad no hay, todo ese tratamiento yo lo puse, pero en realidad no es algo que se haga en una guardia, ya se hace en una unidad coronaria. Es el paciente ese que no tiene cambio en el electro, pero que su dolor es típico, los factores de riesgo son importantes, se lo va a internar, se lo va a derivar a una unidad coronaria generalmente. A ese paciente muchas veces esperamos las horas, le pedimos un juego enzimático, vemos que tenemos las enzimas alteradas, y a ese paciente sí se le puede ir dando en ese momento aspirina, la dosis es de 100 miligramos por día, el clopidogrel siempre y cuando, o prasugrel, que también lo puse pensando en si ese paciente va a ser evaluado con un método invasivo, o sea, se le va a hacer una cine coronaria y una posterior angioplastía. Y lo más importante que es anticoagular el paciente, eso me parece que es algo importante, y un beta bloqueante para controlar de la frecuencia cardíaca y porque disminuye el gasto de oxígeno también. Sigamos. Bueno, ay, no me digas que, ay, no, falta un montón. Bueno, vamos rápido entonces. Bueno, causa no isquémica de dolor. Bueno, que le diría yo que son las más comunes en una guardia: musculoesquelética, que haya hecho algún esfuerzo físico, respiratorio, que esté con la neumonía, gastrointestinal, como lo que es la esofagitis, que sea psicógeno. La piel, eso es lo importante porque muchas veces tenemos los herpes zóster, una consulta muy frecuente que no aparecen las vesículas y aparece primero el dolor. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, sigamos, vamos. Uy, falta un montón. Insuficiencia cardíaca, bueno. La insuficiencia cardíaca es la rápida aparición. Yo me vi en la aguda por el tema de que estamos hablando de guardia y de urgencia, ¿no? Aparecen síntomas de falla cardíaca. ¿Cuáles son estos? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, irritación yugular. Bien, el paciente en ese caso, ya bueno, sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, voy adelantando porque me van a matar. ¿Cómo la clasificamos? Según la Sociedad Europea de Cardiología la podemos clasificar de nuevo en el paciente que no se conocía con ninguna patología y empieza con insuficiencia cardíaca. Causas comunes: insuficiencia aórtica por disección aórtica, es la más común. Después tenemos la crónica, la crónica, que es un paciente que ya sabía que tenía insuficiencia cardíaca, por ejemplo un paciente con miocardiopatía dilatada que comienza luego con síntomas de insuficiencia cardíaca. Después tenemos la hipertensiva, paciente que ya sabemos que tiene un problema y encima aumenta la frecuencia de la hipertensión y produce falla diastólica. Después tenemos el agudo pulmón, cuando ya se produce acúmulo de líquido a nivel intersticial y a nivel alveolar. Ese paciente obviamente va a estar sudoroso, va a estar obnubilado, va a estar desesperado, siente que no le entra el oxígeno. El paciente que está chocado en base a la TA, si el paciente tiene una TA sistólica menor de 90, podemos decir que se presenta en shock. El paciente con alto volumen minuto, por ejemplo un paciente que ya sepa que es anémico, la mujer embarazada, o paciente que tenga por ejemplo déficit de tiamina, o el hipertiroidismo, también es muy frecuente, o los pacientes que tienen falla cardíaca derecha, como dije, los pacientes con ingurgitación yugular, hepatomegalia. Y según la Sociedad Argentina de Cardiología lo divide en de novo, o sea la nueva, crónica, como ya dijimos, que está reagudizada, o hipertensiva, y toma los valores de TAD menor de 90 y mayor de 130, para considerarlo como hipotensivo como hipertensivo. Bien, y esto me pareció importante porque acá vamos a poder clasificarlo, esto es bastante frecuente que se ve, en base a la hipoperfusión y en base a la congestión pulmonar. Si tiene congestión pulmonar, no sé si el paciente... Bueno, el paciente que está con... Ay, perdón. El paciente que está con signos de congestión pulmonar, y en base a eso, este paciente no tiene congestión pulmonar y tampoco tiene hipoperfusión pulmonar, se lo dice tibio, seco. Así pasa. ¿Verdad? Ese paciente que está normal, o ojo, el paciente está séptico. Después tenemos el paciente que tiene congestión pulmonar, pero no tiene hipoperfusión, es el que es tibio húmedo, ese paciente tiene un edema agudo de pulmón. Después tenemos el paciente que no tiene congestión pulmonar, pero sí tiene hipoperfusión, ese paciente está chocado, digamos. No, perdón, hipovolémico, el paciente está hipovolémico. Ese paciente tenemos que considerar que puede estar teniendo alguna hemorragia. Y después tenemos el paciente que tiene signos de congestión y tiene también signos de hipoperfusión, ese paciente es el que está en shock. Pasemos porque si no.
Bien, ¿cómo es el tratamiento? Obviamente, evaluar los signos vitales, ver si está hipertenso o no está hipertenso. Oxígeno para lograr una saturación mayor del 95%, colocarle una vía, por supuesto. Si es posible, una sonda vesical. Si tiene sobrecarga hídrica diurético, lo que más se utiliza es la furosemida, se puede hacer en bolo, hasta 2 ampollas, que son 80 miligramos. Si está hipertenso, se utilizan vasodilatadores, NTG, nitroprusiato, y si está hipotenso, obviamente inotrópicos o vasopresores. Como ya dijimos, noradrenalina como vasopresor, o inotrópico como la dopamina y la dobutamina. Y obviamente, si el paciente lo requiere, ya asistencia respiratoria. Hoy en día, con el tema de la ventilación no invasiva, eso ha mejorado muchísimo el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con edema de pulmón, mejora muchísimo la mecánica respiratoria, pero obviamente si no les da el Glasgow, porque tienen que tener un buen Glasgow y una buena mecánica respiratoria todavía, como para tolerar la ventilación no invasiva, eso es una máscara que se pone y lo ayuda al paciente a respirar. Ya lamentablemente, si no puede tolerar eso, no puede ir con la mecánica del respirador, hay que intubarlo. Bien, ahí está la parte más divertida, vamos a las palpitaciones. Lo voy a ir diciendo más rápido, lamentablemente, por el tiempo. Pasa, dale. Bien. Yo le iba poniendo electro para la idea de hacer un poco más divertido y más participativo, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Acá estamos avanzando, avanza con todo. Yo voy poniendo. Esto es una fibrilación auricular que hacer con un paciente que consulta por palpitaciones. Primero, el paciente que consulta por palpitaciones, ¿qué es la palpitación? La sensación sugestiva de que nos late el corazón. De que uno lo tiene, el paciente está conscientemente si el corazón me late. Muchas veces son taquicardias sinusales, el paciente está nervioso y un montón de cosas, siempre ese paciente que hace un electro. Pero bueno, nos encontramos frente a una fibrilación auricular, vemos un ritmo irregular, las ondas fibrilatorias, vemos el electro. ¿Qué hacemos con este paciente? Tenemos que ver si está avanza con todo. Si está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente estable y la fibrilación sabemos y podemos confirmar que es aguda, ¿qué significa esto? Que esto, en la sintomatología comenzó hace menos de 48 horas. Si esto es inespecífico y no podemos saber, se considera crónica. Mejor considerar de crónica ahí en el borderline y no de aguda y generar un accidente cerebrovascular. Después de 48 horas en una FA ya hay riesgo de que haya trombo a nivel cardíaco. Ese paciente puede hacer un accidente cerebrovascular si nosotros lo revertimos a ritmo sinusal. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros nos quedamos tranquilos, el paciente viene y hace media hora que empecé con esto, listo, es aguda. Hemodinámicamente estable, podemos hacer amiodarona. En realidad las guías te hablan de propafenol y butilide como primeras elecciones clase indicación 1. La amiodarona es clase 2, pero lo tenemos en todos lados. Sigamos. Después tenemos, bueno, si es crónica en realidad, pero está disparada, o sea, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, ese paciente se le puede dar beta-bloqueantes o dioxina. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, ahí sí ya no nos importa si es aguda, si es crónica o lo que sea, ese paciente hay que cardiovertir. Con el tema de cardiovertir lo digo acá para que ya nos quede con todo. Todas las arritmias son cardiovertibles. Se trata de revertir el ritmo sinusal. Solamente hay dos cosas que son desfibrilables: la taquicardia ventricular sin impulso y la fibrilación ventricular. ¿Qué significa esto, cardiovertir y desfibrilar? Para que ustedes lo entiendan y por ahí lo pueden ver. ¿Cómo ponemos el cardiodesfibrilador? Para la cardioversión se coloca en sincrónico y para la desfibrilación en manual. ¿Qué es lo importante de esto? En el sincrónico, el cardiodesfibrilador reconoce el QRS para disparar el choque eléctrico. En el manual, tira donde vos lo apretaste, tiró la descarga eléctrica. ¿Qué es lo peligroso de esto? Si esa descarga cae sobre la onda T, puede producir una taquicardia o una fibrilación ventricular. Sigamos. ¿Sí? Avanza con todo, sí, me pone todo. Este es un paciente con una taquicardia de QRS angosto, me parece importante porque se ve mucho las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Siempre que estemos frente a un paciente que está taquicárdico, vemos el QRS angosto y no tiene onda P, tenemos una taquicardia de QRS angosto. ¿Qué hacemos? Está hemodinámicamente estable y lo primero que se hace es masaje de cero para bajar la frecuencia cardíaca y que abra y ver que hay abajo. A veces está, si es una TPS, si es una supraventricular, interrumpimos la arritmia con un masaje de cero. Si eso no se puede, se hace adenosino. La dosis de 12 miligramos se puede hacer en bolo. Siempre preguntándole al paciente que no sea asmático, porque está contraindicado. Y si está inestable, se cardiovierte con sincrónico. Bueno, eso es una taquicardia ventricular, lamentablemente no podemos hacerlo divertido. El paciente que pasemos con taquicardia ventricular, fundamental, ¿tiene pulso o no tiene pulso? No tiene pulso, desfibrilamos. Si tiene pulso, cardiovertimos. Avanzamos.
Después la otra me pareció divertida poner, también es una taquicardia ventricular pero polimorfa, eso es una tosada de point. Generalmente las tosadas de point son alto limitadas, podemos ver inicio y fin. Lo más común es que ocurra por un QT prolongado. Se ve mucho el tema de la hipopotasemia, muchas mujeres que toman todas esas cosas para adelgazar, que ya de paso quiero que no lo tomen, porque todos tienen diuréticos y todos producen generalmente hipopotasemia y producen este tipo de patología. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se cardiovierte, y si está estable, la indicación es de sulfato de magnesio. Si no se ve con sulfato de magnesio, ya hay que ir a isopreniol o a un marcapaso transitorio hasta eliminar la causa. ¿Qué es fundamental de esto? Eliminar todos los fármacos que puedan producir prolongación del QT y corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos, fundamentalmente el del potasio. Bien, sigamos. ¿Qué me queda? Fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es el ritmo desfibrilable. Sigamos. Paro, bueno, hacemos rápido paro por lo menos. Dale, un poquito. Después me mata el que sigue después que yo. Pero este está bueno. Fundamental el paro, que me parece importante porque sé que hay muchos enfermeros, la organización. El que guía la reanimación se pone en la cabecera del paciente, generalmente es el médico. Fundamental porque es el que va a generalmente intubar al paciente. Ingresa el paciente en paro, administramos oxígeno, monitorizamos el paciente. Bien, ritmo desfibrilable, vamos al lado del sí. Ritmo desfibrilable, descarga. Bien, ahí depende del equipo, 360, la mayoría que hay acá se hace con 360. Si es monofásico, si es bifásico, depende del fabricante. Bien, ritmo, esto me parece importante, ritmo desfibrilable. Descargamos, acuérdense, desfibrilamos. Seguimos con RCP 2 minutos. No pareamos, no charlamos, no controlamos el ritmo, no salimos un electro, no hacemos nada. Descargamos el que esté, que a veces muy frecuentemente es un enfermero, vuelve a reanimar, vuelve a masajear. ¿Estamos? Vuelve a hacer masaje cardíaco. 2 minutos. Yo soy una fanática. Lo ideal sería un reloj. Todo, lo ideal es un reloj. Y si es con segundero, mejor. Bien. 2 minutos. Ahí sí, comprobamos ritmo. Vuelve a ser desfibrilable, descarga. Volvemos a masajear 2 minutos. Acá ya arrancamos con la adrenalina. De 3 a 5 minutos, 2 a 5 minutos, adrenalina, una ampolla, un bolo. Bien, seguimos los 2 minutos de masaje. Volvemos a comprobar ritmo. ¿Es desfibrilable? Sí, descarga. Volvemos a masajear, no comprobamos ritmo, podemos colocar amiodarona, 300 miligramos en bolo. Se puede hacer eso, tratar 2 veces. Primero 300, después 150. Y seguimos con el ritmo. Pero lo importante que me parece que les tiene que quedar claro con esto es, desfibrilamos, seguimos con el masaje 2 minutos y ahí recién comprobamos ritmo. Bueno, seguimos con el ciclo hasta aproximadamente 25, 30 minutos, 40, lo máximo. Ya ese paciente, si sigue teniendo ritmo desfibrilable, ese paciente hay que seguir con las descargas. Si ya pasamos a la sistolia, ese paciente única y exclusivamente se hace RCP, masaje cardíaco. ¿Estamos? Cada 2 minutos se va comprobando ritmo, se comienza directamente con la adrenalina cada 2 a 5 minutos, cada 3 a 5 minutos. Bien, importante que es, bueno, vamos a avanzar porque, ¿sí, no? Bueno, ¿querés que hagamos uno por lo menos? Uno hacemos, tengo como 5. Bueno, arrancamos con un paciente masculino de 48 años que consulta por dolor precordial. Bueno, la idea era hacerlo un poquito más participativo. Levante, vamos a hacerlo así para más fácil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vale, levante la mano quien piensa que primero tenemos que hacerle un electro. Bien, ¿quién piensa que primero tenemos que preguntarle cómo fue el dolor? Bien, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo fue el dolor? Interrogarlo, ver cuáles son tus antecedentes y tomarle los signos vitales. Eso es lo primero que se hace. Bien, ese paciente yo ya me acuerdo, hipertenso, diabético, otro se había puesto tabaquista, no me acuerdo. Pásame ahí. Ahí está. Hipertenso, tabaquista, el dolor era opresivo y irradiaba los cuellos. La TA estaba de 180 a 100, frecuencia respiratoria de 20, saturada al 98%. Bien, ¿le ponemos oxígeno? No. Muy bien, no. Tiene que saturar menos de 92 para ponerle oxígeno. ¿Le ponemos NTG? ¿Tiene 180 TA? Sí, le podemos poner NTG muy bien para bajar la TA y ver si con eso también calma el dolor. Sigamos. Le hacemos un electro, por supuesto, y tiene esto.
supra, 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 supra. ¡Ay, un infra! ¡Uy, un infra! Bueno, ese infra en realidad es el espejo de la cara anterior. ¿Qué hacemos con este paciente? Esto es un infarto, si no estoy confundida, anterolateral, sí, con imagen especular en ventrículo, en cara inferior. ¿Qué hacemos con este paciente? Como ya dijimos, si estamos en un lugar con centro de hemodinamia, podemos derivarlo en menos de 120 minutos, lo derivamos a un centro de hemodinamia, y si no, lo realizamos trombolítico. Bueno, va. Perdón que no podemos terminar. Muchas gracias,